Bueno, muy buenas tardes, compañeros, muy buenos días. Nosotros vamos a hablar acerca de Julia Kristeva, que por su origen francés sería Julia, ¿verdad? Eh, Julia nació el 24 de junio de 1941. eh, es de origen francés y actualmente tiene 80 años. Es filósofa, teórica de la literatura y el feminismo, es psicoanalista y escritora. En la actualidad, ella es contemporánea, ¿verdad? Todavía vive, a diferencia de muchos críticos y muchos teóricos. En la actualidad imparte clases de semiología en la universidad en Estados Unidos, en el State University, en la ciudad de Nueva York, y en la Universidad de París Séptima en Denis Diderot. Tiene 8 doctorados y es ganadora del premio noruego Holsberg, y por su trabajo en intersección entre la lingüística, la cultura y la literatura ha sido muy premiada, ¿verdad? Su trabajo se enmarca en la crítica del estructuralismo, neoestructuralismo y postestructuralismo. Tiene diversas influencias, entre ellas Levi Strauss, Barthes, Freud y Lacan, Foucault. Podríamos decir también de Julia, que ha sido una de las críticas que más ha sido mencionada y muy relevante en nuestra época, porque se ha atrevido, ¿verdad?, a analizar lo que no es analizable, o lo que no se ha analizado hasta este momento, y hace una distinción entre lo semiótico y lo simbólico, acuñando algunos términos nuevos que son genotexto y el fenotexto, que podríamos decir que el genotexto es el génesis, cómo se origina una obra literaria. Con esto podríamos mencionar como ejemplos cuando un escritor piensa, tiene en su mente todavía no materializado qué es lo que va a hacer, qué ideas él tiene en mente para poderlo hacer, su estructura, y el fenotexto, que es el fenómeno como tal, cuando ya se escribe y está el producto concreto, palpable, que sería el libro, ¿verdad? Eh, Términos que también han ayudado muchísimo para poder estructurar lo que actualmente nosotros tenemos como teoría literaria. A pesar o se distinguió de otros pensadores semióticos justamente por eso, porque se mostraban más preocupados por formalizar el funcionamiento convencional del lenguaje. En cambio, ella entiende el lenguaje como un proceso transgresor dinámico, más que como un simple instrumento estático, ¿verdad? Entonces, ella hace una distinción entre lo semiótico y lo simbólico, que son términos que hasta el tiempo de ahora ha sido una de las pocas personas, y mujer, justamente porque también va por la corriente del feminismo, que han logrado hacer esto y se han aventado, ¿verdad?, a incursionar en esto. Nuestra compañera Claudia les va a hablar un poquito más de ella. Bueno, muy buenas. Eh, yo voy a comentar un poco sobre la obra de Julia Kristeva. Y sí, como mencionaba Johanna, la obra de ella se enmarca en lo que es la crítica del estructuralismo, neoestructuralismo y postestructuralismo. Aquí podemos ver algunas de sus obras. Por ejemplo, está el texto de la novela que fue publicado en 1974. Y en esta obra ella propone una teoría de la significación novelesca que se basa en los métodos de la lingüística moderna y de la semiología, tomando en cuenta la historia y la sociedad dentro de las cuales se produce y actúa la novela. Entonces aquí ella es como su primer intento de extraer las leyes fundamentales que regulan la significación novelesca. También está Semiótica, que es una obra que se publicó en 2 volúmenes, que es el resultado de varios años de investigación en torno a los fundamentos de la semiótica y los descubrimientos filosóficos y matemáticos cardinales occidentales.
Y aquí ella establa relaciones dialécticas con las muestras más significativas del simbolismo de otras culturas ajenas a la occidental. También podemos ver que tiene el lenguaje, ese desconocido, introducción a la lingüística, historia de amor, poderes de la perversión, los samuráis, extranjeros para nosotros mismos, las nuevas enfermedades del alma. Aquí podemos ver otras de sus obras. Al comienzo era El amor, Psicoanálisis y fe, Sol negro, Depresión y melancolía, Sentido y sinsentido de la rebeldía, Lo femenino y lo sagrado, El porvenir de una revuelta, La revuelta íntima. También está el trabajo de la metáfora, eh, que son aportaciones con distinto grado de implicación acerca de la dimensión metafórica del inconsciente y la interpretación, donde se pretende reintegrar la teoría psicoanalítica a partir de una lectura de la narrativa. Entonces, a continuación los dejo con Guillermo, que nos va a hablar sobre los aportes teóricos de esta autora. Buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bueno, lo que voy a tratar de explicar en este momento son los aportes teóricos que, bueno, Kristeva nos proporciona para poder no solamente descodificar los textos literarios, sino también la sociedad. Como mencionaban nuestras compañeras anteriormente, es bueno, es una autora, es una escritora, es una pensadora, una filósofa. Bueno, es difícil categorizarla precisamente por esa capacidad multidisciplinaria que tiene ella. No es una persona que solamente se dedica a la literatura, se dedicó también a la lingüística, a la semiótica, a la filosofía y a la sociología. Es una persona que tiene un currículum amplio, extenso. Y para, para comenzar es importante entender cómo entendía la semiótica Julia Kristeva. Bueno, ella entendía la semiótica no como una ciencia acabada, sino más bien decía o exponía que existían diferentes niveles semióticos, es decir, que la semiótica establece modelos que no tienen nada que ver eh, solo con la literatura, sino que es una forma de analizar los diferentes objetos de la realidad. Ella decía que la semiótica establece modelos, que no tiene una sola forma de analizar un objeto de estudio. Bueno, también percibe la semiótica como una producción, es decir, que ella decía que no había que buscar los significados, sino más bien producirlos. Esto acorde a la teoría marxista de la mercancía, donde dice que el primer acercamiento a la semiótica existe en el intercambio de las mercaderías. Eh, bueno, Julia Kristeva desarrolla una teoría general de la significación que toma como punto de partida los fundamentos básicos de la teoría estructuralista que hacen posible la descripción sistemática de la coacción social y simbólica dentro de cada práctica significante, a la vez que logra trascender para dar cuenta de la radicación tanto social como corporal del lenguaje. Anteriormente, la compañera también mencionaba sobre algunas influencias que tenía Julia Kristeva, como Barthes, Levi Strauss y eh, Hauser, de los cuales va a tomar los principales postulados, que consisten en tratar en conjuntos sociales y sus instituciones como sistemas de relaciones diferentes que constituyen modelos de significación, clasificación y jerarquización y acción de los sujetos como dentro de una sintaxis. Bueno, prácticamente son los fenómenos sociales y culturales entendidos como signos. Esto es como entidades compuestas por la unión entre significado y significante. La siguiente diapositiva. Bueno, ella dice que el postestructuralismo trae en un primer plano el trabajo de la significancia. Esto es un tipo de articulación donde prevalecen los procesos a los del psicoanálisis que llama primarios, oponiéndose así a quienes pretenden formalizar los sistemas semiológicos solo desde el punto de vista de la comunicación. Kristeva
lo dice esto en 1977, entre 1981, y busca organizar la comprensión del lenguaje a partir de la crítica de la noción de signo. Bueno, para ella los sistemas semiológicos no se pueden formalizar solo desde el punto de vista de la comunicación. Kristeva plantea una teoría que va más allá de la lingüística común, que abarca, de hecho, los sistemas sociales. Es decir, que la teoría general de la significación da cuenta de la radicación o la importancia tanto social como corporal del lenguaje, que toda organización social u objetiva tiene una forma de lenguaje, al menos ella lo percibía de esta forma y argumentaba de esta forma. Decía que quería desarrollar una teoría llamada semanálisis que explora la lengua como producción, transgresión y transformación de los significados, que no es algo estático como decía la compañera anteriormente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con eje el concepto de texto como productividad, Kristeva propone pues desarrollar un semanálisis, como decía anteriormente, una ciencia crítica de desconstrucción que a partir del texto y más allá de la lengua comunicativa explore la lengua como producción y transgresión de la transformación de la significación. Dice que toda práctica social es por lo tanto un acto de comunicación regido por un código, es decir, un conjunto de reglas que le permiten la emisión de una serie limitada, obviamente, de mensajes que tendrían mayor claridad cuanto más ajustado se encuentre el mensaje al código que lo remite o lo permite. La siguiente, por favor. Bueno, y la ley social es aquí la ley del lenguaje y las prácticas sociales están regidas por esta ley. Es decir, que en la sociedad, tanto como el lenguaje, vamos a encontrar una estructura similar, que así como en el lenguaje se dan significados a través de ciertas estructuras y ciertas jerarquías, y esas jerarquías tienen sus propias reglas para poder transmitir o crear significaciones, lo mismo va a pasar dentro de la sociedad. Hay jerarquías, hay ámbitos específicos que tienen su propio sistema de codificación de la realidad y es necesario involucrarnos en estos ámbitos para conocer los significados. Y esto parece hasta cierto punto que está desligado de la literatura, pero no es así. Si bien los formalistas estudiaban la literatura excluyendo el contexto en el que se escribe, con Julia Kristeva ese contexto que se excluye no podría ser posible precisamente por la forma en que plantea las teorías. Dice también que todas las prácticas sociales son, por tanto, actos de comunicación regidos por un código, es decir, un conjunto de reglas que permiten la emisión de una serie limitada de mensajes que tendrían mayor claridad cuanto más ajustado se encuentra el mensaje al código que los permite. La siguiente, por favor. Bueno, la producción, reproducción y crisis del espacio social y subjetivo, Julia Kristeva dice que examina críticamente las conexiones entre libertad personal y autonomía colectiva y sostiene que la revuelta contra los ordenamientos sociales dominantes siempre será íntima, pues las transformaciones sociales y culturales y políticas suponen necesariamente la puesta en cuestión del propio sujeto, puesta en cuestión que, según la autora, puede tener lugar, por ejemplo, a partir de la poesía, en tanto se trata de una práctica que supone el contacto con los semióticos y la irrupción de lo ayepto y que será transformadora en tanto y en cuando transgreda los límites del orden simbólico que confiera. Bueno, con esta parte terminamos y muchas gracias por su tiempo y por todo.